Saludos. En este video hablaremos sobre la década de los años 20 en los Estados Unidos, la Gran Depresión de los años 30 y la política del nuevo trato. Para esta discusión utilizaremos el capítulo 15 del libro de Howard Zinn, Autoayuda en tiempos difíciles, y utilizaremos también los capítulos 20 y 21 de su libro de texto. El 20 que habla propiamente sobre los felices años 20, como se les llama, y el capítulo 21 que habla sobre la Gran Depresión y la política del nuevo trato. En términos del contexto histórico, sabemos que venimos de hasta ese momento el conflicto militar más grande o más importante en la historia moderna, que fue la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial tuvo unas consecuencias, como sabemos, a nivel de los Estados Unidos, de su política nacional, de su economía, de su sector laboral e industrial, como a nivel internacional, a nivel de Europa y de gran parte del mundo. Pues sabemos que fue un conflicto que de alguna forma sobrepasó las fronteras de Europa y que tuvo un impacto también sobre Asia, sobre América, sobre África, entre otros, Así que sabemos que fue un conflicto de índole básicamente global, que involucró a la mayoría de las potencias industriales grandes de la época, y pues que por consiguiente va a tener un impacto sobre las políticas internas y las políticas externas de la mayoría de los países, sobre todo aquellos que fueron protagonistas en la guerra, como los Estados Unidos. Con la guerra sabemos que Estados Unidos de alguna manera entra dentro de este escenario internacional, porque hasta ese momento sabemos que Estados Unidos había mantenido una política neutral, en donde de alguna manera se mantuvo dentro de los asuntos de América, la América para los americanos que ellos hablaban o promulgaban, y se mantuvo neutral ante los asuntos de Europa. Sin embargo, a partir de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo a partir quizá del protagonismo que tomó el presidente Wilson de los Estados Unidos, y los 14 puntos que en gran medida están dentro de ese tratado de Versalles, que se le impone sobre todo a Alemania, pues de alguna manera inauguran a los Estados Unidos dentro de ese escenario internacional, y de alguna forma, aunque no necesariamente del todo a corto plazo, beneficiaron económicamente a los Estados Unidos, ya que los productos estadounidenses, como sabemos, entraron en los mercados europeos, sobre todo de los países aliados, que sus economías se vieron mucho más afectadas por la guerra que la economía de los Estados Unidos, entiéndase Gran Bretaña y Francia principalmente. Primero que todo, la guerra no se peleó en territorio estadounidense, la guerra se peleó principalmente en territorio europeo. Por consiguiente, la infraestructura en los Estados Unidos no se vio de la misma forma afectada que en Alemania o en Gran Bretaña o en Francia o en otras partes en donde el conflicto tuvo enfrentamientos directos, Así que además de eso, Estados Unidos se benefició de los negocios durante la guerra, sobre todo con Francia y con Inglaterra, como dije anteriormente, cómo financiaron la guerra, cómo fueron socios comerciales durante el periodo de guerra de dichos países, y cómo después de la guerra también de alguna forma van a impulsar esa reconstrucción de los aliados europeos, de los aliados pues de Estados Unidos, entiéndase el intento, los países del intento. Así que Estados Unidos de alguna forma salió beneficiado de la guerra, en teoría. Tuvo un crecimiento económico que se inicia sobre todo más o menos a partir de 1923, porque el periodo posguerra, sobre todo a la llegada, de estos miles de soldados, pues no necesariamente fue fácil. Sabemos que
inmediatamente finalizó la guerra, pues los Estados Unidos estaba viviendo una situación sumamente tensa, sobre todo dentro del sector obrero, y si bien los trabajadores, como señala la lectura tanto en Howard Zinn como en el libro de texto, ¿no? Pues de alguna manera el movimiento obrero y los movimientos huelgarios fueron contrarrestados durante el periodo de guerra, sobre todo pues por las políticas que se desarrollaron en los Estados Unidos contra los trabajadores, contra los socialistas, ¿no? Pues ya en el 19 sobre todo explotó una ola de huelgas en múltiples ciudades y en distintos sectores, y a partir de ese momento pues la situación estaba tensa. Sin embargo, los años 20 inauguran, ¿no?, un periodo de transformación, y como dije, sobre todo a partir del 23 empieza a marcarse un crecimiento económico que quizá marcó la época de mayor crecimiento económico, una de las épocas de mayor crecimiento económico en los Estados Unidos, ¿no? Y pues dentro de esa dinámica de cambio, ¿verdad?, dentro de esa transformación política, social, económica que se da en los 20, pues tenemos que hablar obligatoriamente del sufragio femenino, ¿no?, del derecho al voto para las mujeres. Las mujeres durante la Primera Guerra Mundial formaron parte esencial de la fuerza laboral en los Estados Unidos, tanto en el sector rural como en el sector industrial, ¿no? Así que finalmente en la década del 20 o en el año 1920 consiguen el votar, y eso transformó las relaciones políticas y sobre todo las relaciones obreras, porque no olviden que las mujeres en parte ya estaban, aunque no participaban políticamente o no participaban de la política electoral activamente, pues no se les permitía por la Constitución. Dentro de las uniones o las organizaciones obreras sí ya tenían una participación política y democrática, así que ya dentro de la mujer trabajadora, sobre todo la mujer en el sector industrial, hay una conciencia política, hay una conciencia de clase, ¿no?, y de lucha, no solamente por los derechos de la mujer como mujeres, sino también como mujeres trabajadoras, como mujeres que pertenecen a ese sector obrero. Así que la década del 20 entonces marca, o los 20 se inician, ¿no?, en una época de grandes cambios, de cambios políticos a nivel local, a nivel internacional, de cambios económicos, de cambios sociales, ¿no? Así que eso es importante recordar al momento de nosotros discutir los años 20 en los Estados Unidos. Así que poco a poco podemos señalar, hubo un aumento en la fuerza laboral en ciertos sectores, hubo un aumento salarial, también en algunos sectores hubo una reducción en la jornada laboral. Así que todo esto trae una prosperidad económica, además de que la competencia de los Estados Unidos, esos países industriales en Europa, y Alemania, que quedó devastada económicamente con la guerra, están fuera del camino. Por consiguiente, aquella política de puertas abiertas que se buscaba en algún momento, pues Estados Unidos se va a beneficiar de ello y se va a reflejar en la economía y se va a reflejar también en la sociedad y la cultura, porque según fue creciendo Estados Unidos económicamente durante la década del 20, según el poder adquisitivo de los trabajadores fue aumentando, según la fuerza trabajadora fue aumentando, pues fueron creciendo las ciudades, hubo también un impacto sobre la cultura, sobre las artes, se empezó a desarrollar toda una vida social, ¿verdad? El nightlife, como muchas veces le llamo yo, los centros de los clubes de jazz, el cine, la radio se hace popular, muchas ciudades el automóvil empieza a adquirir protagonismo. Tenemos toda una transformación de la vida social, de la vida económica, de la vida política, que pues de alguna manera marcan, ¿verdad? Eso que llamamos el American Way of Life, que veremos a través de la historia de los Estados Unidos y que muchos aspiran, ¿no? Y que de alguna forma se convierte incluso eventualmente en eso que llamamos el American Dream, ¿no? Ese deseo de
o esa idea, mejor dicho, de oportunidad de crecimiento, de prosperidad. Yo como trabajador de una fábrica, ahora empiezo a tener la oportunidad de tener mi carro, de tener mi casa propia, de que mis hijos vayan a la universidad a estudiar, de que se conviertan en profesionales, y todo eso de alguna manera se inicia, ¿verdad? O va a empezar a tomar auge en la década de los años 20, así que va a haber un impacto sobre la moda, sobre el deporte, entre otras cosas. Así que todo esto trae consigo una época de gran popanza, de gran crecimiento, de gran prosperidad económica en general, ¿verdad? Porque también tenemos que hablar de esa otra historia, de esa otra cara de la moneda en este caso, que no necesariamente pues benefició a todos. Así que en términos generales, esto, ¿verdad? Esto que acabamos de decir es lo que explica por qué se habla de los locos años 20 o de los felices años 20, pues porque hubo ¿cómo digo, no? Una idea, una ilusión de prosperidad, una idea de progreso, una idea de que estamos creciendo como nación, y que no solamente en términos internos, sino el cómo nos posicionamos como nación en términos pues del exterior, en términos pues de la potencia que van a empezar a convertirse los Estados Unidos, sobre todo pues a partir de la Primera Guerra Mundial. En 1923, les leo, ¿no?, de su libro de texto, capítulo 20, la prosperidad se había reanudado, y en los 6 años siguientes el país disfrutó de la economía más vigorosa de su historia, al menos en las áreas urbanas. La economía creó nuevos trabajos, mejor pagados, lo que resultó en una prosperidad económica que duró hasta 1929. Durante los felices años 20 se vivió un clima de euforia y confianza en el sistema capitalista y en la sociedad estadounidense. La gente consumía despreocupadamente y compraron miles de automóviles, teléfonos, radios, electrodomésticos y otros productos de consumo que pocos años antes eran exclusivos para los ricos. Muchos eran pagados a plazo, haciendo que la gente se endeudara. Se empezaron a pedir créditos para invertirlos en la bolsa y para amortizar otras deudas de consumo. Las clases sociales ascendieron y la gente tenía más poder adquisitivo, la mayoría en activos bursátiles. La política económica del gobierno fue eminentemente conservadora en la década del 20 y se basaba por completo en la creencia de que si el gobierno hacía todo lo posible por alentar a la empresa privada, la prosperidad se irradiaría a casi todo el resto de la población. Y cito: el principal negocio del pueblo de Estados Unidos son los negocios. Eso impulsó, pues como sabemos, la llamada política del laissez-faire, o de la poca intervención del Estado, que si bien tuvo un impacto positivo en la economía para unos sectores, ¿verdad?, sobre todo para esas grandes corporaciones y para una parte del sector obrero, sobre todo el sector obrero industrial urbano, al final de la década va a ser un punto importantísimo, ¿no?, un factor determinante para esa caída de la bolsa y ese inicio, ¿verdad?, de la pesadilla de los años 30, pues que conocemos históricamente como la Gran Depresión, que se inició pues con la caída de la bolsa en 1929. Es bien interesante también destacar que esa venta, ¿verdad?, de activos, de bonos en la bolsa de valores se inició, tuvo un incremento incluso durante el periodo de guerra, porque muchas corporaciones, muchas personas comenzaron a invertir en bonos de guerra por lo que estaba pasando en la Primera Guerra Mundial. Y si bien, como vimos, tuvo un efecto a corto plazo de impulsar la economía, de hacer que estas compañías se expandieran, que se generaran empleos, que creciera el sector obrero, que las condiciones de muchos trabajadores mejoraran y que por consiguiente de alguna manera ascendieran de clase social. Al final, en el 29, esa política de no intervención, esa política de consumo desmedido, esa política de inversión de alto riesgo en la bolsa, en bonos de guerra, pues tuvo un impacto devastador, ¿no?, en el 29, en la caída y en la crisis del 30.
Es importante destacar, y aquí yo entonces me voy a la lectura de Howard Zinn, ¿no? Y cito, que el cliché de los años 20 como una época de prosperidad y diversión, conocida como la era del jazz o los locos años 20, tenía algo de cierto. El desempleo había descendido, en general el nivel salarial de los trabajadores aumentó, algunos granjeros hicieron mucho dinero, de hecho el 40% de todas las familias que ganaban más de $2,000 anuales podían comprar nuevos aparatos, coches, radios. Millones de personas a quienes no les iba mal le utilizaban a los demás, a los granjeros arrendatarios, blancos y negros, a las familias de inmigrantes de las grandes ciudades que no tenían trabajo o no ganaban lo bastante como para cubrir las necesidades básicas. Pero en general, aunque hubo una prosperidad o esa prosperidad de alguna manera benefició a unos sectores, esa prosperidad se concentraba principalmente en la alta sociedad. Una décima parte del 1% de las familias ricas obtenían los mismos ingresos que el 42% de las familias pobres. Durante los años 20, unos 25,000 trabajadores morían cada año en accidentes laborales y unos 100,000 quedaron permanentemente incapacitados. En Nueva York, por ejemplo, 2 millones de personas vivían en pisos que en casos de incendio eran una ratonera, y así podemos citar múltiples casos de cómo eran las condiciones para los trabajadores, ¿no? O para gran parte de la población. Así que si bien hubo un crecimiento económico, es importante destacar que la mayoría de la riqueza beneficiaron a los grandes sectores económicos de la nación y no necesariamente al sector obrero, y sobre todo a partir de esa política de poca intervención o de cero intervención por parte del Estado, que disparó las ganancias de las compañías industriales, las compañías multinacionales, las compañías, pues como sabemos, de electrodomésticos, de carros, el ferrocarril expandiéndose por todos lados, empiezan a electrificarse las ciudades. Eso también tiene un gran impacto sobre ese nightlife, ¿no? Las ciudades se empiezan a prender, por lo tanto podemos disfrutar de la ciudad por más tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que todo esto todo esto va a tener un impacto, como dijimos anteriormente, sobre la sociedad, la cultura, la economía, la arte, entre otras cosas. Bien interesante, todo esto se da en medio de la prohibición, porque de la misma manera que en el año 1920 se enmendó la Constitución para incorporar el derecho al voto de las mujeres o el sufragio femenino, también 1920 trajo consigo la llamada prohibición, que estuvo vigente hasta el año 1934, ¿no? Año sumamente difícil, ¿verdad? De la Gran Depresión, como veremos en el próximo video. Así que es importante destacar que hubo una serie de conflictos también en torno a esa prohibición, no porque el prohibir el alcohol sea malo necesariamente, o por lo menos desde los sectores moralistas, religiosos que impulsaron la prohibición no era algo malo, ¿no? Incluso pues podríamos decir que se estaba acabando con un mal social o con un fenómeno, con una sustancia, ¿no? Una bebida que implicaba ciertos males sociales, ¿no? El alcoholismo, la violencia, entre otras cosas, pero trae consigo entonces otros problemas, porque el que se prohíba el alcohol, que no necesariamente fue una medida mala, pues trae consigo el que se empiece a producir, a vender alcohol de manera ilegal, en que se empiece a desarrollar toda un fenómeno de crimen organizado que no solamente va a tener un impacto sobre la venta, la producción ilegal de alcohol, sino sobre las apuestas, la prostitución ilegal, entre otras cosas, ¿no? Pues se crea otra problemática social a raíz de esa prohibición, además que
pues tuvo un impacto también económico sobre los productores de whisky, de cerveza, que sabemos que eran productos que existían en los Estados Unidos, muchos de ellos de gran arraigo dentro de la cultura gastronómica de los Estados Unidos, incluso desde la época colonial. Así que además de la prohibición y de los problemas que surgen a raíz de la prohibición del alcohol de los años 20, podemos hablar también de otros problemas pues de criminalidad, como mencionamos, de segregación. También es interesante cómo y esto de alguna forma lo señala Howard Zinn, ese crecimiento económico no necesariamente transformó o acabó con el clasismo, las relaciones o la lucha de clases en los Estados Unidos, y pues obviamente con los conflictos raciales en los Estados Unidos. Sabemos que hubo un aumento en los miembros, por ejemplo, del Ku Klux Klan en los estados del norte para 1924, por ejemplo. Hubo también proyectos incluso a nivel nacional de segregación, los guetos. También hubo leyes que de alguna forma limitan el que entren inmigrantes a los Estados Unidos, y que de alguna forma marcan una política en contra de la inmigración, una política racista, xenofóbica, ¿no? Así que es bien interesante, ¿verdad? Que aunque se nos pinta o se nos presenta una sociedad próspera, una sociedad alegre, feliz, de crecimiento económico, también hay una serie de problemas, ¿verdad? Una serie de dinámicas de clase que van a estar presentes, ¿no? Dentro de este periodo pues de los años 20, post Primera Guerra Mundial. También es bien interesante, ya para terminar esta parte, ¿no? Y citando a Howard Zinn, que parte del que el Estado haya logrado imponer esa política y de que se haya logrado, ¿verdad?, tener una estabilidad política, económica y una sociedad próspera, se debe a que en gran medida pues se había logrado aplacar el socialismo, ¿no? O de alguna manera controlar el socialismo, controlar esos movimientos huelgarios, y de alguna manera controlar a los trabajadores, en algunos casos con medidas que los beneficiaron, como reforma en términos del jornal o aumento en los salarios, ¿no? Y otros pues a partir pues de políticas represivas, ¿no?, por parte del Estado. Pero es interesante cómo Howard Zinn señala que el Estado haya logrado tener cierto control, ¿no?, sobre la huelga, sobre el movimiento obrero, sobre la expansión del socialismo en los Estados Unidos, fue un factor determinante en esa estabilidad política, económica, que de alguna manera se vivió durante los años 20. Sin embargo, volviendo a esos problemas que estamos tratando de discutir, ¿no?, en los años 20 el Congreso cerró el peligroso y turbulento flujo de inmigrantes, según ellos decían, aprobando leyes que estipulaban cuotas de inmigración que favorecían a los anglosajones, cerraban el paso a negros y orientales y limitaban seriamente la llegada de latinos, eslavos y judíos. Ningún país africano podía enviar a más de 100 personas, y a China se le impuso esta misma limitación, ¿no? Así que vemos ahí un ejemplo de algunas de esas políticas que se empiezan a impulsar también en los años 20 para limitar la entrada de inmigrantes y de alguna manera mantener una población más americana, ¿no? Y que se justifican en políticas nacionalistas, en políticas muchas veces racistas y xenofóbicas. En los años 20 renació el Ku Klux Klan y se extendió hacia el norte. En el 1924 contaba ya con 4 millones de miembros. Es otro ejemplo, ¿verdad?, de ese asunto racial. Y aquí finalmente, ¿verdad?, volviendo a lo de los obreros para terminar, aplastaban las huelgas por la fuerza, y para un buen número de personas la economía iba lo suficientemente bien como para impedir que se produjera una revolución o una rebelión masiva de trabajadoras, así que de trabajadoras y trabajadores. Así que esos factores, pues, ¿verdad?,
tenemos que tenernos o considerarlos al momento pues, de nosotros estudiar la década de los años 20 en los Estados Unidos y no meramente verlo como un regreso a la paz y a la prosperidad, como señala la lectura, sino también tener en cuenta las múltiples dificultades, los problemas que hubo también en términos sociales, en términos económicos, dentro de la sociedad, ¿verdad?, de la política de los Estados Unidos durante esa década del 20, pero que en general marcaron una de las épocas pues, más prósperas y de mayor crecimiento económico en la historia de la nación, y que, como sabemos, va a culminar en el 29 con la caída de la bolsa de valores y el inicio de la llamada Gran Depresión de los años 30. En el próximo video hablaremos sobre dicha caída, sobre la crisis de los años 30 y sobre la política del nuevo trato que implementó el gobierno del presidente Roosevelt para minimizar en gran medida pues los problemas y la pobreza salvaje que resultó de esa llamada Gran Depresión. Hasta el próximo video, cuídense mucho.